definidas y aplicaciones. ¿Bien? Ok. Antes hablábamos de integrales indefinidas y queríamos siempre, el objetivo era hallar la antiderivada, ¿verdad? Ahora, ¿qué queremos con la integral definida? ¿Por qué ahora la integral es definida? Bueno, ahora la integral va a ser definida. ¿Por qué? Porque yo voy a integrar una función, pero definida en un intervalo a ver. ¿Sí? Es decir, yo tengo un ejemplo, no sé, un pedacito de función así, de esta forma, donde ella es acotada y es continua. ¿Sí? ¿Por qué esta función es acotada? Porque tiene límite arriba y abajo. Existe máximo y mínimo, pues, Eso. en pocas palabras. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está definida en un intervalo cerrado. Entonces, mientras que la función esté definida en un intervalo cerrado, yo puedo garantizar que ya tiene máximo y tiene mínimo, y por lo tanto, entonces la función es acotada. Y es continua, visualmente se ve que es continua porque no tiene saltos. ¿Sí? ¿Por qué les menciono esto? Porque esas son dos cosas esenciales para que la función pueda ser integrable definidamente. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué es el objetivo? ¿Qué estoy yo calculando cuando yo aplico la integral definida? Quiero el área bajo la curva. Cada vez que nosotros resolvemos una integral definida, antes teníamos familias de integrales, antes no teníamos especificación de un valor exacto, ahora sí. Ahora los resultados de estas integrales van a ser números, y esos números que van a representar áreas. Área bajo la curva. ¿Sí? Es decir, yo quiero saber cuánto es la unión en área de todos estos intervalos. Cuando investiguen la teoría se van a dar cuenta que hay dos formas de hacer esta división, ¿sí? Bien sea por rectángulos inscritos, que son los que van a estar por debajo de la curva, o rectángulos circunscritos, que están por encima. O sea que la integral nos da un aproximado del área, no el... Exactamente, la integral da una aproximación del área. Claro, el error va a ser mínimo. Sigue siendo buena la aproximación. ¿Sí? ¿Por qué es un aproximado? Porque, bueno, estos pedacitos, digamos que Sobran los restos. son unos sobrantes. Sin embargo, cuando yo haga el estudio de esa integral definida, en la parte teórica la definen como un límite. Y ese límite lo hago tender a infinito. Entonces, si yo agarro este intervalo y lo particiono aquí, porque lo estoy partiendo de forma finita. Pero ¿cuál es la idea? Que la partición sea Infinita. infinita, de modo que casi que el error tiende a cero. ¿Sí? Esa es la idea. Formalmente lo que sería la integral definida está dada como un límite, esto lo van a perfeccionar mejor, sobre una partición que tiende a cero, de una sumatoria, de unas cosas aquí. ¿Sí? Formalmente. Nosotros no vamos a calcular las integrales así, ¿sí? Pero tenemos que saber cómo es formalmente la integral definida, ¿sí? ¿Cómo la vamos a calcular nosotros? Con los métodos que vimos para integrales indefinidas, solamente que ahora tenemos que evaluar en el intervalo en donde está dada la función, ¿sí? Es decir, ahora sí vamos a conseguir un numerito. ¿Y qué particularidad va a tener ese número? Que ese número siempre tiene que ser positivo, porque no existe la negativa. Porque no existe la negativa. Entonces, si usted está haciendo una integral definida y le da negativo, ya usted sabe que hay algo mal. Algo está mal, errado. ¿Bien? Ok. ¿Qué otra cosa es importante para la integral definida? Las propiedades. ¿Sí?
ser 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay recorrido. O sea, No hay ningún recorrido. ¿Sí? Estoy parada en el mismo punto. ¿Bien? Otra propiedad importante. Bueno, realmente esto no es una propiedad. Vamos a colocarlo aquí como es. Es un teorema. Que es el que me permite calcular la integral definida como las integrales indefinidas pero evaluadas. ¿Sí? Es decir, la integral definida me dice que va a ser la primitiva evaluada en el límite superior menos la primitiva evaluada en el límite inferior. ¿Sí? Es decir, usted resuelve la integral de esto y lo evalúa en el intervalo. ¿Sí? ¿Qué teorema es este? El teorema más importante del cálculo 20, que es el teorema fundamental del cálculo. El teorema fundamental del cálculo es el que me permite resolver la integral definida de esta forma y que yo me libere del procedimiento de hacer este límite y de esas sumas de rima. Estas sumas no van a ser cualquier suma, son llamadas sumas de rima. ¿Sí? ¿Por qué sumas de rima? Bueno, porque se construyen, no son unas sumatorias cualquiera, ¿no? Es una suma que usted construye de modo de obtener bien sea esto o bien sea esto. ¿Sí? ¿Cómo se le denota a esta sumatoria? Sigma. Y tiene algunas particularidades que, bueno, como les digo, cuando desarrollen la teoría se van a dar cuenta. ¿Bien? Ok. Entonces, gracias a esto, si yo le aplico esto a esto, pues es más evidente que 0, ¿no? Porque sería entonces la primitiva evaluada en A menos la primitiva evaluada en A. Eso es 0. ¿Bien? ¿Qué otra propiedad importante? ¿Qué pasa ahora con la suma? Si yo tengo... Se sigue. Esto se sigue cumpliendo la propiedad de la suma. Esto es la integral de f de x más o menos la integral desde hasta b de la g de x. ¿Sí? Es decir, las sumas y las restas las podemos seguir separando. Otra propiedad importante. Las constantes pueden seguir saliendo, ¿sí? Si tengo c por f de x, donde c es una constante, esto va a ser c por la integral desde a hasta b de f de x. Otra importante. Aquí estoy suponiendo en todas estas propiedades que A es menor estricto que B. ¿Sí? Límite inferior, límite superior. ¿Sí? Lo correcto es que siempre el mayor esté arriba. Eso es lo correcto. Para que cuando yo resuelva mi integral, asegurarte que me dé un número positivo. ¿Sí? Pero hay casos en donde me puedo topar con algo así. Suponemos que B es mayor que A, ¿o no? No, yo estoy suponiendo que es menor estricto que B. Entonces, si lo tengo así, ¿qué está ocurriendo? Que el menor lo tengo arriba. ¿Sí? ¿Cómo hago? Existe una propiedad que me permite hacer esto. Y resuelvo esto. ¿Bien? Entonces, siempre tengo que estar pendiente que el límite superior esté arriba y el inferior esté abajo. Para cuando yo aplique el teorema fundamental del cálculo y quiera resolver mi integral, ocurra esto. ¿Sí? Superior menos inferior. ¿Bien? Yo no me voy a complicar la vida. Yo aquí pudiera separar utilizando esta propiedad. ¿Sí? Sí se puede. Pero, como la integral es muy sencilla, por decirlo así,
Es decir, podemos integrar fácilmente, pues no la voy a separar, ¿sí? Sino que simplemente voy a escribir acá la respuesta. Esta sería x a la 4 sobre 4. 3. 6x a la 3x a la 2, ¿cierto? Sí. Así. Más. Y ahora le voy a decir aquí, hago una línea y escribo esto mismo. ¿Qué significa esta línea? Que ya usted le dio respuesta a la integral, pero ahora le falta evaluar en el intervalo. Eso es lo que quiere decir. ¿Sí? Entonces, después que usted coloca eso, usted dice, bueno, entonces, superior menos inferior. Voy a evaluar entonces toda esta respuesta en el superior y luego menos el inferior. ¿Sí? Vamos a escribirlo acá. Entonces sería 4 a la 4 sobre 4 menos 3 por 4 al cuadrado más 2 por 4 que es 8. Menos, abro un paréntesis y evalúo en el inferior. Menos 2 a la 4 sobre 4 menos 3 por menos 2 al cuadrado. ¿Sí? 236 entre 4. ¿Quién tiene calculador? Aquí es 64, ¿no? 4 por 4, 16 por 4, Porque 64. Hay 4, cancelo el de abajo, me quedan 3. 4 a la 3. 64, ¿no? 16 por 3. 48. 48.